Bueno, pues aquí comienza esta sección del canal de YouTube donde me gustaría charlar un rato así en plan monólogo sin ser demasiado coñazo, a ver si lo consigo, sobre diferentes consejos o más bien experiencias en esto de la dirección de partidas, montar partidas y cosas por el estilo, ¿no? Teoría rolera, que es un poco lo que vengo haciendo en el blog, teoría rolera patatera, no hay que olvidar que aquí somos amateurs y yo soy el primero que lo tiene claro, que soy un amateur y que no soy ni un filósofo ni un teórico en profundidad, sino pues estudiaría los manuales en inglés y todas estas cosas que llevan haciendo gente pues desde hace mucho más tiempo que nosotros. Así que todo parte de la experiencia de uno, de las opiniones de uno, de la perspectiva de uno y está hecho para compartir y para rajar de ellos sin más. No lo considero verdades ni lo consideraré nunca, o eso espero, sino solamente pues cuestiones que pueden transformarse y mutar en el tiempo como cualquier otro tipo de experiencia personal en un sector y en este caso en los juegos de rol que es mi pasión personal. Y entiendo que de vuestra también, si no, no estaríais mirando esta mierda. Total, me gustaría hablar en este primer consejo, en este primer comentario sobre juegos de rol, sobre la descripción en las partidas, porque es algo que me gusta mucho, 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 describir e imaginar. Creo que son dos cosas parecidas y que están íntimamente relacionadas. Para mí, describir no es una consecuencia de pensar, de razonar, no es una consecuencia intelectiva, sino que es una consecuencia de imaginar. Imagino y después describo. Por tanto, cuando quiero visualizar una escena para poder ubicar a los jugadores en dónde están sus personajes, qué es lo que hay a su alrededor que pueda ser útil, qué es lo que hay a su alrededor que pueda representar una ventaja o un inconveniente, no la escena en sí no es mero color, no es atrezo, no es sencillamente cosas que pueden estar por relleno, es algo vital de la propia escena y que yo personalmente pues estoy viendo cuando imagino la escena en partida. Soy esa clase de personas que con que me den tres o cuatro datos imagino muy rápidamente y después pues tengo la facilidad de ajustar mi imaginación a lo que es, a que se vaya completando. Creo que esa flexibilidad de la imaginación es una de las características que hacen a la buena jugadora de rol. Cuando se describe una imagen o cuando se describe una escena, rápidamente, probablemente hagamos nuestra propia imagen de la escena. En nuestra imaginación empecemos a darle forma. Hay gente que es imaginativa pero que no es flexible. Después de una primera imagen inicial de lo que ellos creen que era la taberna, les cuesta mucho introducir nuevos datos, transformar la taberna como ellos la imaginaron inicialmente. Esa flexibilidad en la imaginación me parece esencial. Hay gente a la que esas correcciones en la imaginación lo sacan de la ficción, lo sacan de partida. Porque ellos tenían una imagen determinada de cómo era la taberna. Voy a utilizar el ejemplo de la taberna para no darle muchas vueltas. Pues por la razón que sea, la imaginaron de un modo específico y después correcciones sobre esa imagen inicial hacen que su imaginación se debilite. Me resulta muy curioso esto y sé que hay gente que le ocurre eso porque, bueno, es algo que me gusta mucho hablar con roleros y roleras. Y sé que hay gente a la que le pasa esto. Su imagen, lo que ven de la taberna, ya de por sí es fantasmagórico porque no lo ven con mucha intensidad y después esa fantasmagoría se ve cada vez más debilitada por las transformaciones de la escena. Por eso tienden a no centrar los detalles que ofrecen los directores de juego o tienden a no buscar tener cada vez más detalles de su entorno, ni solicitarlos ni participar de ellos. Porque las modificaciones de la escena inicial hacen que se reduzca su sensación de realismo, de complicidad con el realismo que aporta la ficción. A mí me gusta mucho imaginar, como decía al principio, me gusta mucho describir lo que veo. Y de lo que más me costaba al principio, y bueno, me sigue costando, porque aquí, pues normal, ¿no? Este tipo de cosas nos cuestan a todos siempre. De lo que más me costaba era detener los flujos de imaginación para relacionarme con los jugadores. Es decir, no caer en los monólogos y, y en las no caer en los monólogos excesivos ni caer en recrearme yo solo, ¿no? Ahí a mi bola de cómo es una escena, cómo es un paisaje, cómo es la taberna específicamente. Antiguamente sí lo hacía y de la taberna descubría cosas y describía cosas sin parar. ¿Cómo? No intelectivas. Yo no debo razonar que en la taberna hay una barra ni sobre qué se soporta la madera de la barra. Yo debo verlo. Una vez lo veo, describirlo es fácil. Si no lo veo de antemano, entonces describirlo es un proceso agotador,
de razonamiento en base a datos. Si tu partida es histórica, entiendo que pase así. Hace poco tuve en una charla, una charla muy guapa con un hombre que no recuerdo el nombre y no lo conozco. Lo conocí solamente allí, en Málaga. Venía con Ismael Sacaluga y me encantó el tío porque, joder, razonaba súper bien y además los turnos de conversación se nota que le gustaba mucho. ¿No? Que cuando uno habla el otro calla y cuando uno calla el otro habla. Eso es maravilloso. Me gusta mucho la gente así. Y el hombre razonaba de una forma alucinante cómo para él la historia participaba y potenciaba la imaginación a través de datos que él sabía que eran reales, probablemente con mayor o menor modificaciones, pero cómo eso de algún modo motivaba, digamos que era como el agua del río que movía su molino, siendo el agua los datos históricos y su molino la imaginación creando ficción todo el rato, y eso le ayudaba, le impulsaba a imaginar. Y ahora me pareció maravilloso. Es decir, creo que salvo ese tipo de casos donde los datos sí pasan por algún tipo de filtro intelectivo, razonativo, hasta llegar a la ficción, en general lo más interesante, para mí por supuesto, es que no lo haya y que la recreación de las escenas en torno a los personajes sean completamente espontáneas. Tú como director de juego lo que haces es verlas, sin más. Y entonces, ¿dónde debemos, creo yo, siempre, no voy a ser cansino con el yo creo, pero esa es la realidad, dónde debemos poner nuestro acento en imaginar? Si imagino, veo; si veo, describo; si describo, te ubico; te regalo datos, te regalo color. Las mesas están ahí para que las uses, para que las tires, las muevas, las rompas. Lo mismo con los jarrones y los pomos, con cualquier cosa que haya a tu alrededor. Esta sensación que tienen los videojuegos de hoy en día de todo el escenario está a tu disposición. Esto es una de las cosas que en el rol hemos dicho desde siempre, o yo siempre lo he venido escuchando, pero esto solamente es así cuando la ambientación existe, cuando el escenario es descrito y existe un color que no solamente se queda en color y atrezo, sino que es color móvil. Yo lo puedo coger para jugar con él y me va a ofrecer beneficios mecánicos y me va a ofrecer pues beneficios en la ficción. Es decir, no existe mesa, no puedo tirarte por encima de la mesa de la barra. Perdón, no existe barra, no puedo tirarte por encima de la barra de la taberna. Existen o no existen jarrones, hay cuchillos o no los hay, está el machete del carnicero ahí, quizás la taberna sea a la vez carnicería o tengan una especie de zona en la taberna donde directamente cortan la carne. Todo el color que haya en la taberna está a disposición del jugador, pero solamente va a estar si se describe y solamente va a existir si el director de juego lo imagina. Creo que en este caso que el director de juego se sorprenda con su propia imaginación es vital. Es vital porque no va a ser agotador por otra vez no entrar en un proceso intelectivo de razonar lo que hay, y tampoco va a ser algo que le canse en el sentido de la perfección, de buscar un perfeccionamiento razonado de distribuciones y etcétera. La mayor parte de las cosas que descubres imaginando no tienen ninguna explicación detrás. Solo cuando los jugadores se interesan por la explicación, tiene una explicación. Entonces, no tenemos por qué saber por qué las casas de los hobbits son redondas o tienen la curvatura redondeada en los marcos de las puertas y ventanas. No es necesario. Lo que nos dan es una nota de color útil, característica. No solamente es color útil en escenas bélicas, sino útil a la hora de recordar, de imaginar, de ubicar, de recrear de forma cultural una, una pequeña sociedad que se encuentre por el camino, los personajes. Entonces, ¿cómo imaginamos? ¿Cómo cada director de juego es capaz de imaginar y de visualizar lo mejor posible? Si yo como director de juego en una taberna, al entrar, noto que hay un cambio de temperatura, noto olores, noto o imagino yo directamente pues que el suelo está a distintos niveles, que se ve claramente a hombres o mujeres o a distintas razas haciendo distintas cosas y viviendo clichés ajenos a nuestro mundo. Es decir, no quiero entrar en otro tema, pero los orcos tienen que tener sus propios clichés y tópicos. Igual que en los humanos piratas tienen sus propios clichés de humanos piratas. Pues lo mismo dentro de la taberna según las razas que haya. Si yo todo eso lo veo, no necesito que mi cerebro me esté razonando el porqué de cada cosa. Si yo lo veo y necesito un razonamiento en parte derivado de que mis jugadores me lo van a exigir y que me lo van a cuestionar, entonces para mí eso es una especie de examen. Y esa presión de la mesa de juego para que haya razonamientos de fondo tras cada cosa que describo, lo que hace es agotarme. Y no lo necesito. Lo único que os ofrezco es la escena. Cuando entras, imagínate que te vas, pues qué sé yo, te vas a un bar a Rumanía y entras en el bar, tú no le preguntas a la gente el sentido de la decoración del bar.
ni de la distribución o el estilo de los muebles, ni se te ocurre estar preguntando ese tipo de detalles. Estás allí y los disfrutas, igual que si te vas a un bar antiguo de, yo que sé, de Málaga y ves fotos en blanco y negro de cómo era Málaga antes, Málaga hace 60 años, joder, no estás preguntando, lo único que haces es disfrutar de las fotos sin entender la mayor parte de las cosas que ves de la decoración. Luego hay otras cosas que probablemente si hagas, si preguntes, si cuestiones, si veas a simple vista, si deduzcas por proximidad cultural o lo que sea, pero en la mayor parte de los casos no lo harás. Lo único que vas a hacer es disfrutar del entorno, del bar. Yo por lo menos lo hago así, disfruto y observo las cosas sin entender de fondo. Joder, esa es la sensación que creo que se debe transmitir cuando estamos describiendo a nuestros jugadores y que tendremos nosotros si nos sorprendemos a través de la imaginación. Si conseguimos imaginar sin razonar y describir. Imaginando de esa forma, lo más probable es que aparezcan una suerte de objetos y personajes espontáneos, no controlados por nosotros y desde luego que no tienen nada que ver con la trama, que tienen mucho que ver con lo que se está sintiendo en la mesa de juego, con lo que los jugadores están de algún modo solicitando y que van a sorprender al conjunto, va a ofrecer espontaneidad, va a ofrecer frescura y va a ofrecer cambios, porque probablemente nuestra mesa de juego haya entrado ya 20 millones de veces en tabernas distintas, pero si imaginamos sin razonar, sin que haya un razonamiento detrás de cada cosa que describimos, esa taberna número 21 pues va a ser distinta, va a ser espontánea, diferente, y si los jugadores se preguntan el por qué esta puñetera taberna, cuando abres la puerta resulta que no tiene tejado, lo primero que van a llevarse es un ¡buah! Se van a acordar de esa taberna sin tejado, sin más. Y si preguntan por qué, tu imaginación va a responder. Confía en ella. Si los jugadores se acercan a un PNJ a preguntar, porque la cosa es tan sorprendente que necesitan, porque se genera ese vacío, esa inquietud que ellos necesitan llenar, y entonces van y buscan al tabernero o a quien sea para preguntarles por qué diantres no tiene tejado, entonces se va a crear una más que probable historia para que la trama se complique y se complique y se complique. Y todo será espontáneo. Y como espontáneo será maravilloso. Y bueno, sobre eso, sobre la imaginación sin razonamiento es lo que me gustaría charlar en esta especie de primer vídeo de, no sé, de monólogo, debate conmigo mismo y con vosotros en los comentarios. Y bueno, probablemente la pregunta más chunga y la que suele quedar sin responder en estos casos es ¿y cómo lo hago? ¿Cómo imagino sin razonar? Bueno, yo creo que los roleros y roleras tenemos a la vez una gran suerte y una y un gran no me sale la palabra y un gran obstáculo. La gran suerte es que estamos acostumbrados a imaginar y el obstáculo es que probablemente estemos acostumbrados a hacerlo de una determinada manera. Esa determinada manera probablemente sea fugaz, rápida, si nuestro grupo de juego es el habitual y llevamos con ellos mucho tiempo. Estaremos acostumbrados a un enfoque imaginativo. Entonces, he conocido a poca gente que imagine con todos los sentidos. Que imagine música de fondo, a la vez que olores, a la vez que el tacto, la temperatura, cosas así. Que te describan, por ejemplo, pues el marco interior de la puerta de una taberna gastado, porque la puta costumbre del pueblo es pasar la mano por allí, porque es una especie de gesto de educación, de su propio protocolo de cortesía. Y que al entrar los jugadores se pregunten ¿por qué coño me está describiendo el puto marco desgastado? Describiendo la textura del marco, ¿no? Entonces he conocido a poca gente que de verdad lo haga así, describiendo con todos sus sentidos. Creo que la gente que hace eso se nota. Y si lo hacen eso es porque lo ven de algún modo. Esa proyección de la ficción en su interior es muy vívida y son capaces de proyectarse, no con todos los sentidos a la vez, pero sí pasar los filtros muy rápido, pasar rápidamente del olor al tacto, al gusto, a la vista. Y creo que eso se nota cuando transmiten las escenas. Y vale, y creo que eso se consigue cuando nuestra mente no está pensando en lo que va a pasar después. Si estamos razonando lo que acaba de ocurrir en las escenas, lo que va a pasar después, o estamos planteándonos o preocupados por los PNJs que vamos a meter, si hay una conversación de vital de tal tipo y etcétera, si nuestra mente está
muy dividida en varias cosas a la vez, creo que nuestra imaginación se resiente y que es menos fresca. Se convierte en algo más como por flashes, mucho más que algo vívido que tú veas como una cámara que fluye. Yo entro en la taberna y fluyo por la taberna. Como mi imaginación es una especie de espectro que va por ahí y se centra en lo que yo quiero y que me enfoca y hace zoom sobre lo que yo quiero, sea algo visual o sea de olores. Que te puedo decir que hay un aroma a guiso, pero luego decirte que el guiso tiene claramente una fuerte esencia de cardamomo y se nota mucho. Y o sea, eso es un zoom sobre un sentido pues que no es el típico zoom visual, ¿no? Es algo un poco más enriquecido y que si lo haces sobre detalles, enriquece la imaginación periférica, lo cual yo creo que da una sensación de realismo muy intensa a los jugadores cuando se meten dentro. Bueno, y todo esto sin hacer largos monólogos descriptivos. Yo creo que es complicado hacerlo con la menor cantidad de palabras posible, transmitiendo la mayor cantidad de información posible. En todo caso, creo que esto lo conseguimos, ya te digo, imaginando sin razonamiento, y para eso el razonamiento, la necesidad de llenar de nuestro coco, tiene que reducirse. Y aquí entramos en la parte mística, joder, no, es coña, no hay ninguna parte mística, pero joder, creo que sí, que una forma de hacerlo es intentar detener, reducirle la preocupación a nuestra mente. Creo que esto también se consigue con la complicidad en la mesa de juego, cuando ellos pues, van confiando en ti, en tu forma de imaginar y de relacionarte con ellos. Esto se consigue más, ¿no? Y sobre todo con que nuestra mente no esté ni preocupándose de si lo está haciendo bien o mal, sentirse juzgado o sentir que tiene que alcanzar algún nivel de algún tipo mínimo, ni en sus descripciones ni en nada. O sea, cero valoraciones de juicio, despreocupación total, poder liberarte hacia la diversión de la imaginación sin más, no tener que razonar las cosas porque están ahí, sencillamente imaginar sin limitaciones y sin contención y descubrir, tener las ganas de descubrir el entorno. Y cuando veas que la imaginación llega a un límite en el que ya no te sientes cómodo y pierdes la frescura, ahí ese es un momento, yo creo, pues que notamos mucho los directores y directoras de juego, cuando estás dejando de imaginar de forma fresca, para. No intentes seguir. No intentes seguir imaginando porque vas a artificializarlo, vas a intelectualizarlo y la imaginación ya no va a ser la misma. Detente, genera escenas, suelta a los jugadores, mete penejotas y punto. No sigas imaginando de forma forzada porque probablemente se emponzoñe la sensación de frescura que habías alcanzado imaginando sin pensar. Bueno, ya está. Creo que es más que suficiente. No sé cuánto tiempo dura esto, pero la idea es que sean vídeos cortitos. Vamos a ver si están bien, si se puede aportar algo, ¿no? Que es un poco lo que intentamos hacer aquí en la comunidad. Y por favor, en comentarios o en vídeos, como os dé la real gana, comentad sobre esto si os parece guay, sobre la imaginación, cómo imaginar, cómo participar con el color, qué trucos tenéis para introducir color en las partidas y qué opináis de toda esta paranoia que os acabo de contar. A ver qué es lo que, lo que podemos sacar en claro entre todos. Un saludo, Peñita Rolera, y chao, chao.